Buenos días. La verdad es que en primer lugar lo que corresponde es destacar esta gran iniciativa y la conformación de esta agrupación gremial. En un momento y en un país donde los espacios de reflexión y de debate son poquitos, pues normalmente no se dan, no hay muchos, no hay oportunidades para estar una mañana reflexionando a propósito de una política pública tan trascendente y con tanto impacto como esta. Así que, desde luego, destaco yo esta iniciativa que ustedes han tenido. Sin embargo, contrasta porque ha recibido críticas. Ha recibido críticas en cuanto a la conformación, al momento, a la inquietud que manifiestan. Sin ir más lejos, ayer mismo la presidenta de la CUT rechazó y cuestionó la representatividad de los gremios, señalando que no eran representativos del sector empresarial. Entonces, la primera pregunta que yo les quisiera hacer a cada uno de ustedes: ¿cuán representativos creen que son sus gremios respecto de esta realidad de los empleadores, de esta agrupación de empresarios? Rafael. Buenos días. En primer lugar, saludos a todos los que se han sacrificado esta mañana, madrugando y para estar en este encuentro de reflexiones. Yo también quisiera señalar lo contento que me sentí escuchar a Luis Humberto Garredón. Me sentí muy feliz, pues, por muchas razones. Nos conocimos hace muchos años. Y él es el mejor ejemplo de cómo cambia el mundo. Es el mejor ejemplo. Hoy día estamos pensando 100% igual. El 70-73 no. Pero por eso que yo me sentí muy contento. Y su intervención francamente realista de lo que está sucediendo hoy en nuestro querido país. En cuanto a representación, permítanme, ¿quiénes somos la CONAPYME? 7 ramas. 7 ramas de confederaciones nacionales. En la CONAPYME está todo el transporte prácticamente de carga y de pasajeros. Están los pequeños industriales y artesanos. Está el comercio detallista y turismo del país. Ejemplo claro, aquí está Héctor Sandoval, presidente de todos los colectivos de Chile. Imagínense cuántos son. Hoy día los colectiveros, como los llaman, fuera de Santiago son el principal transporte de la población. Está el presidente de FECHIPAN acompañándome también, presidente de una entidad importante. Yo quiero felicitarlo porque ustedes junto con los camioneros llevaron camionadas de pan a nuestros queridos compatriotas que están en el norte. Yo les voy a pedir un favor a ustedes, si me excusan. ¿Por qué no les damos un aplauso enorme a los compatriotas del norte para que levanten el ánimo? Bueno, aquí está toda la empresa. Sin duda alguna, toda la empresa privada del país. Esta gente tan odiada. Fíjate que nosotros hay personas que tratan de deteriorar día a día, minuto a minuto. Yo anoche escuchaba a los jóvenes diputados en la televisión y casi todos, siempre la palabra empresario, como si fuéramos ciudadanos de 4ª categoría. Es decir, es un delito atreverse a trabajar por cuenta propia, algo increíble. Delito, dar trabajo. Mi opinión, hay que ser muy valiente, y yo lo felicito a cada uno de ustedes.
Hay que tener coraje para ser trabajador independiente. Porque lo que somos nosotros, queridos colegas dirigentes, somos trabajadores independientes, que tenemos la gran condición de trabajar y dar trabajo. Yo represento lo que se llaman las MIPYMES, no hablo de pymes yo hablo de las MIPYMES, porque quiero que sepan que en Chile de las 860.000 empresas formales que existen en Chile, más del 70% son microempresarios, que entregan actividad de 1 a 9 colaboradores. Yo no los llamo trabajadores, yo los llamo colaboradores. ¿Quieren que les cuente? Quien habla no es un dirigente profesional, pues. Si quieren me van a ver a San Fernando y aprovechan de comprar en mi negocio, mucho más barato. ¿No? Entonces, yo trabajo ahí 55 años mano a mano con mis colaboradores. No tenemos ningún conflicto. Pero yo cuando veo estos proyectos de ley, ¿saben una cosa? Veo que están pensando en crearnos conflictos. Porque no tenemos problemas. Cuando Juanito, cuando la chica que trabaja conmigo en la caja tiene un problema, no necesita pliego de peticiones, tiene que ir al médico, hija, vaya. No hay problema, me voy a atrasar 2 horas, atrásese 7 si quiere, pero vaya al médico, cuide a su madre, cuide a su padre. Es una familia, pero parece que los que legislan no lo quieren entender. Yo con este caballero nos encontramos en Ginebra, en la OIT. Yo primera vez que iba a la OIT, primera vez que tuvimos la suerte que nos dieran un cupo para hablar de las MIPYMES allá donde hay, fíjense bien, 7.000 delegados del mundo, del planeta. Y todos hablaban, y este tema es de todos los países, de todas las naciones. Aprendí mucho, sin lugar a dudas que aprendí mucho, escuchando y dándome cuenta cómo otros países sí que tienen problemas. ¿Para qué los vamos a nombrar hoy día? ¿Por qué no le echamos una miradita mentalmente lo que pasa en Sudamérica? Lo que pasa en otros países con serias dificultades económicas, desempleo, inflación, la gente peleando por conseguirse 1 kilo de azúcar, un confort. ¿Hay alguno de ustedes que se acuerda de haberlo vivido alguna vez en Chile? Deben haber algunos, ¿verdad? Y yo no quisiera que nunca más volviera a ocurrir. Espero que no tener la mala suerte en los años que me queden de ver lo mismo. Porque el que conoció esa experiencia se da cuenta, ¿no es cierto?, lo terrible que es cuando el Estado interviene más de la cuenta. Y yo lo digo derechamente. Entonces la identidad nuestra, usted me pidió que nos presentáramos, eso somos. Nosotros somos el 98,5% de los empresarios de Chile. ¿Escucharon? Las MIPYMES somos el 98,5%. Todos los candidatos a los cargos políticos levantan las banderas de las pymes, de las MIPYMES cuando hay elecciones. Pero resulta que yo fui a la Comisión de Trabajo y tengo el documento que presentamos. Se hizo un estatuto para las MIPYMES en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Eso significaba que cualquier proyecto de ley había que considerar la situación de la empresa, así se llaman, de menor tamaño de acuerdo a la ley, digamos, del Estatuto PYME. Y había que mirar bien cualquier proyecto de ley, cómo considerar que la situación de una pequeña empresa era muy diferente a una empresa organizada. Yo creo, voy a ser muy franco, yo creo que este proyecto de ley a quienes más va a afectar es a nosotros. Yo no creo que vaya a afectar tanto a la mega o gran empresa que ya está acostumbrada, ¿no es cierto?, a toda clase de negociaciones. Y permítanme un ejemplo que ustedes no conocen. En Rengo, hace algunos años,
un negocio pequeño se tuvo que cerrar por una huelga en la puerta. Una huelga en la puerta con tambores, con clarines, con platillos, ¿no es cierto? Porque de eso se trata, si las huelgas no son silenciosas, pues. La huelga se trata de decirle a todo el mundo, estamos en huelga. Y simplemente es un grupo pequeño el que las incentiva y las motiva. Y ese negocio, queridos amigos, tuvo que cerrar. Y tuvo que cerrar porque el esposo, el dueño, falleció. Y la viuda, con su hija, no había más familia, no estuvieron dispuestas a seguir porque era una tortura diaria el ver cómo estas personas incentivadas por otra gente, porque hay otra gente que se encarga de incentivar a la masa trabajadora del país, lanzarla contra los que cometen el delito de crear y dar trabajo. Yo llego hasta aquí para que después no vayan a creer que me estoy adueñando de estas reflexiones. Muchas gracias. Nunca se ha creído eso, a Ricardo. La deja difícil, don Rafaela, siempre. Muy buenos días. Primero quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañen hoy día en esta jornada de reflexión. Y cuando hablamos de representatividad, nuestro gremio, el comercio, los servicios y el turismo, la CNC, es un gremio que debe ser el segundo, por ahí está don Patricio Crespo, con más de 150 años de vida, liderando la gestión empresarial, la gestión del comercio, del turismo y los servicios. Durante más de 150 años ha sido además el motor, y hasta hace 2 años así también lo era, de la economía del país. Uno de cada, por ahí el 20% de los empleos lo da el comercio. Las tasas más altas de crecimiento de nuestro país lo da el comercio. Por lo tanto, creo que efectivamente el hecho de estar aquí sentado es porque representamos a una buena parte de nuestros comerciantes, de nuestros prestadores de servicios de todo tipo, de nuestros prestadores de servicios de turismo. Y también quiero decir que hay muchas pequeñas y medianas empresas y MIPYMES también en nuestro sector. Nuestra Cámara representa cámaras regionales desde Arica a Punta Arenas, asociaciones especializadas en servicios, también el turismo. Creo que además, ¿y por qué queremos darle una importancia muy grande al turismo? Porque hemos visto que en otros países ha representado en general un fuerte apoyo a las economías nacionales, particularmente en temas de crisis. Entonces creo que el nivel de representatividad que nosotros tenemos hoy día es muy amplio. Y además, también como Rafael, nosotros damos empleo a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores. Nosotros, igual que todos ustedes, somos los que madrugamos, arriesgamos capital, nos endeudamos, no paramos el fin de semana de trabajar, sino que el día viernes nos vamos con la preocupación de qué vamos a hacer el día lunes siguiente, si vamos a poder generar las lucas para poder pagarle a nuestros trabajadores en muchos casos, a pagar nuestros compromisos. Esas son las empresas del comercio y esas son las empresas que hoy día aquí estoy representando. Muchas gracias. Bien, muy buenos días a todos. La Multigremial Nacional de Emprendedores hoy día la componen cerca de 200 gremios desde Calama hasta Punta Arenas, gremios que en un 99,9% son gremios de regiones, no son gremios de Santiago, por lo tanto creemos que es una multigremial que tiene su esencia en las regiones de Chile. Y me atrevería a decir que sumado hoy día a la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Chile Transporte, está todo el sector transporte de Chile presente, y que los parlamentarios y el gobierno no lo dude. En esta mesa, en este seminario, hoy día está todo el sector privado unido para pedir un acuerdo, un diálogo
y una reforma que ojalá sea consensuada por todos. Pero también queremos ser muy enfáticos en que esta unión que hemos logrado, que a juicio de muchos a lo mejor puede ser extraña. El titular a lo mejor sería juntos pero no revueltos. Somos conscientes que hay temas que nos pegan a las pymes, a los emprendedores, que son distintos a los que los pegan a las grandes empresas, pero sí concordamos en un diagnóstico común. No ha habido trabajo prelegislativo, el gobierno no ha escuchado, no quiso incluir ni quiso sentar en una mesa de diálogo a todos los sectores y a todos los actores del mercado laboral, y es por eso que hoy día hacemos este llamado a los parlamentarios para poder llegar a este acuerdo. Y en el otro diagnóstico que hacemos es que no puede ser que en Chile hoy día estemos llevando una reforma laboral que solamente representa a trabajadores del sector público y no tiene ni una coma de trabajadores del sector privado. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por su presencia. Para mí este día tiene un doble significado. Donde estamos aquí sentados hoy día, aunque ustedes no lo crean, yo jugaba fútbol, este era mi colegio, mi sala, entonces la verdad que estar acá es una doble emoción de recordar gratos momentos de la vida, así que a lo mejor de repente como que no estoy aquí, digamos, mi mente está flotando algunas decenas de años atrás cuando tenía la suerte de correr por estos corredores, digamos. Bueno, siendo breve, para que yo creo que aquí lo interesante es entrar a temas más concretos. Creo que el tema de la no representatividad o mucha representatividad puede ser una muy buena táctica, pero creo que aquí están las 6 ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio, está el 100% de las organizaciones gremiales que representan emprendedores, microempresarios, pequeña y mediana empresa. Está, yo diría, parte importante de los gremios que conforman SOFOFA. Si ustedes ven ahí en los logos, tenemos a SOEX, a CIPLA, a CIMETA, a CIMPRES, Sporlac, Salmones Chile, Zona Pesca, APRIMIN, es decir, gran parte de los gremios que pertenecen a SOFOFA. Bueno, SOFOFA tiene 45 gremios, tenemos a SIVA como gremio regional, y no cabe ninguna duda que el gran hito que yo creo que marca es la reunión de hoy día, como bien decía Juan Pablo, es que con visiones o con impactos distintos esta reforma en cada uno de nuestros sectores o en cada una de las empresas según su actividad y según su tamaño, esta es una reforma que yo creo que a todos nos afecta en forma importante y nos hemos querido juntar para realmente hacer ver que este es un mal camino, que estamos disponibles para conversar, todavía que en instancias parlamentarias las vamos a acordar todas. Chile siempre se ha caracterizado que cuando hay diálogo, cuando hay conversación, siempre se llega a buenos objetivos. Cuando no hay conversación, cuando no hay diálogo, cuando no hay confianza, pasan cosas malas que han pasado muchas veces en este país. Y por tanto nosotros queremos insistir en eso, queremos insistir conversando, queremos insistir hablando, queremos insistir en ser escuchados y tenemos la esperanza que realmente vamos a hacer entre todos una reforma laboral, no una reforma sindical, vamos a hacer una reforma laboral que realmente cumpla con el objetivo que yo creo que todos queremos. Todos queremos empresas eficientes, competitivas, que mejoren su nivel de remuneraciones, que tengan trabajadores contentos y que realmente el mundo laboral sea un mundo que cada vez quiera más a su empresa donde trabaja, como lo demuestran muchas encuestas, el 74% de los trabajadores les gusta la empresa donde trabaja. Y creo que eso es lo que deberíamos hacer con esta reforma laboral. Gracias, Germán. Sería útil enseguida, como vamos a entrar ya de lleno al contenido de la reforma, a lo mejor tomar la iniciativa de no aplaudir frente a cada respuesta, porque si no se nos van a ir unos pocos minutos, que queremos dedicar más bien al diálogo y al debate. Pero estaba bien a título de introducción y de presentación. Ahora bien, precisamente como esta reforma estiman que va a afectar y va a golpear en alguna medida a los distintos sectores que ustedes representan. Mire, lo dijo muy bien con el ejemplo de Chaplin, ¿no es cierto? Luis Humberto Garretón. Si el mundo cambió, este Chile querido es un ejemplo
es un ejemplo, ustedes muchos habrán salido del país, yo también. Y yo voy a Argentina y me dicen, por Dios, qué país tienen ustedes. Voy, ¿para qué le digo? A Venezuela no voy hace rato por razones obvias. ¿Ah? Y bueno, pero si voy a Brasil pasa lo mismo y en todas partes. Y dicen, ¿y qué le pasa a los chilenos que quieren cambiar todo? Que quieren cambiar todo. Entonces, estos proyectos de ley, porque hoy día estamos en la reforma laboral, pero también hay otros proyectos que espero que los podamos discutir. El proyecto que quiere, ¿no es cierto?, cambiar el CERNAC. Es decir, yo veo la televisión como le dan duro. ¿Saben para qué? Y hablan del CERNAC. Es para apoyar el proyecto de ley que está en el Congreso Nacional. Para crear en la opinión pública, ¿no es cierto?, la imagen que aquí estamos abusando con medio mundo. Este es un país, yo me siento orgulloso de Chile, este es un país que hay de todo, hay mucha oferta, ¿ah? Y lo que necesitamos es tener trabajo permanente, en la medida que se mantengan, ¿no es cierto?, las vacantes y los puestos de trabajo a las mujeres, a los jóvenes especialmente, nos va a ir muy bien. Termino y le insisto, ante su pregunta, aquí no se consideró el Estatuto PYME para nada. Y hoy día hay comisiones de trabajo en el Ministerio de Economía para hablar del Estatuto 2.0. Oiga, no ni siquiera ha funcionado el 1.0. Y vamos a hablar del 2.0. Lo que tiene que hacer la autoridad simplemente es escuchar a los gremios. Yo quisiera en esta parte decir que yo me alegro una vez más de estar con todos estos colegas que representan el sector privado. Y quiero que quede claro ante la opinión pública, nosotros no estamos constituyendo una confederación de todos juntos aquí. Esta es una unidad de acción frente a los temas que sean comunes. Como dijo Juan Pablo Suel, le encuentro toda la razón. Hay temas que en realidad no son iguales. Hay temas que son para las pymes diferentes. Pero los vamos a conversar con nuestros colegas dirigentes del sector empresarial. Entonces, eso nos preocupa. Fíjese usted que yo fui personalmente a la Comisión de Trabajo. Pero voy a decir una cosa, aunque moleste, me da la impresión que eso es para legitimar y decir, los escuchamos a todos. Todos tuvieron la oportunidad de hablar, pero los escuchamos a todos. ¿Consideraron algún punto que hayamos planteado? Yo hasta el momento espero que la ministra parece que se va a juntar con nosotros, con la CONAPYME, ojalá sea cuanto antes. ¿Ah? Tenía interés en juntarse hoy día. ¡Qué curioso! Entonces, para terminar, bueno, yo le agradezco mucho, le mandé un mensaje, ahí está el correo, pidiéndole que pudiera reagendar, porque teníamos ya compromiso y los compromisos hay que cumplirlos. Muchas gracias. Va a haber que preguntarle a Oscar Guillermo si tiene un pariente, Luis Humberto, que se le cruzó a Rafael en algún minutito. Oye, pero Ricardo, ¿cómo crees tú en lo grueso y en lo esencial que va a afectar al sector comercio, turismo y de servicios que tú representas? A ver, aquí se han dado también varios elementos importantes que incorpora esta legislación. Y a nosotros nos preocupa mucho este paso que hemos ido viendo que el gobierno ha ido dando permanente y sistemáticamente en materia de ir coartando la libertad de las personas y la propiedad privada. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la extensión de beneficios, hemos planteado, y de hecho hicimos una propuesta de ir a una extensión universal, pero lo que más nos preocupa es que le están coartando al empresariado, a todos nosotros, la posibilidad de que a partir de su patrimonio haga extensivos los beneficios que puede haber negociado con un sindicato al resto de sus trabajadores no sindicalizados. Y por otra parte, en forma indirecta, porque lo han dicho en reiteradas oportunidades, que esto no va a obligar a la sindicalización. Sin embargo, en forma indirecta, claramente quien no está dentro de un sindicato queda excluido de esos beneficios y pasa, como leí hoy día en la mañana, ahí
vi en el diario, Andrea Repeto dice, trabajadores de segunda. Eso es algo que nos preocupa, y Rafael mencionaba un par de proyectos más. Yo les quiero agregar otros, que probablemente son muy populares, pero cuando el tema de los estacionamientos, ¿qué es lo que está pasando ahí? Están metiéndole la mano al bolsillo a la empresa privada. Cuando, por ejemplo, vemos que las radios hay obligación de tocar música nacional en un determinado periodo, ¿qué están haciendo ahí? Están metiéndole la mano nuevamente a la empresa privada. Entonces, aquí da la impresión de que hay una tónica, un camino, una perseverancia en afectar al sector privado. Y otro tema que también creemos que es importante, que de alguna manera se toca ahí en el proyecto, que tiene que ver con la adaptabilidad, por nombrar dos aspectos más o menos centrales de lo que nosotros hemos planteado. El gobierno recoge el tema de la adaptabilidad, pero nuevamente entonces controlado por los sindicatos. Nosotros creemos que hoy día, año 2015, es necesario, dadas las tecnologías, dada cómo se compone la relación entre los trabajadores y los empleadores, que es necesario, es fundamental para mejorar la productividad de nuestras empresas, para poder competir con el mundo. Si no, nos olvidemos que aquí Chile ha gestionado y ha firmado acuerdos comerciales con el 80% de la economía mundial. Con ellos tenemos que ir a competir. Y resulta que estamos siendo cada día menos productivos. Y eso se transforma entonces que nuestros productos son más caros y por lo tanto tenemos países como Perú, Colombia y otros países que nos están compitiendo hoy día y estamos cada día en menores condiciones de competencia. Esos, Bruno, son un poco a grandes rasgos los temas centrales que están un poco detrás de todas estas normas, leyes que ha ido propiciando el gobierno y particularmente esta de la reforma laboral. Muchas gracias, Ricardo. Juan Pablo, especialmente en el sector de emprendedores y en estos gremios o empresarios más bien de regiones, ¿deben haber particularidades en el impacto de las reformas que puedes destacar? Así es, nosotros hemos manifestado que el no reemplazo en huelga, ya lo dijo don Rafael, hace desaparecer a las pequeñas y a las microempresas. Y agrego otra cosa más, el no reemplazo en huelga lo que va a hacer es que las grandes empresas le den menos contratos y menos pega a las pymes. Porque cuando llegue un Codelco o una gran empresa y tenga, no sé, algún proceso que haya externalizado con una pyme, que sea estratégico, ante el riesgo que corre la gran empresa, que la pyme se vaya a paro, ¿qué va a hacer? Lo primero, va a agarrar ese contrato y lo va a dividir en 3, por lo tanto nos van a bajar los ingresos a todas las pymes, o directamente va a decir que no contrato más pymes, internalizo el proceso y menos pega para las pymes, menos negocio para las pymes, mayor concentración económica y no me rete don Germán que nos vamos a pelear entre las grandes y las chicas, pero efectivamente el reemplazo en huelga tiene efectos colaterales, primero porque va a haber menos contrato para las pymes, vamos a tener menos posibilidad de hacer negocio con las grandes empresas, y lo segundo, y que en la reforma tributaria lo hablamos con el subsecretario de Hacienda Alejandro Mico, es que la utilidad de la pyme, si uno la mide en términos de meses o días, son 15 días del año esta utilidad, un mes del año esta utilidad. Son muy pocas las pymes que del 100% que venden se ganan 3 meses en utilidad. Entonces, si te van a hacer un reemplazo en huelga donde no vas a poder producir 15 días o un mes, la empresa va a terminar con pérdidas directamente. Cuando una empresa está con pérdida y nos cuesta acceder a créditos financieros, claramente lo que hizo don Rafael es cierto, terminamos quebrando porque no tenemos de dónde o no tenemos espalda para poder pasar una huelga, un no reemplazo en huelga. Lo segundo es que probablemente el gobierno, si nos contesta lo que estamos planteando acá, nos va a decir, pero es que la gran mayoría de las microempresas queda fuera de esta reforma laboral, que fue el mismo argumento que nos dijo en la reforma tributaria. Entonces la pregunta que nosotros le hacemos al gobierno y le hacemos a la ministra del Trabajo, y en su minuto se lo hicimos al subsecretario de Hacienda porque con el ministro nunca pudimos conversar, fue, ¿queremos solamente microempresas en Chile? ¿O queremos que esas 800.000, 700.000 microempresas lleguen a ser grandes empresarios, lleguen a tener 2.000, 3.000 trabajadores? Entonces, ¿cómo puede ser que nos den como argumento de que a las micro a lo mejor no las va a tocar o las va a tocar muy poco? Lo que están haciendo es rayar una cancha de fútbol donde te conviene solamente jugar hasta el área, pero ahí en adelante pasar para allá, no, ahí el partido se pone
absolutamente complicado, la probabilidad de que te vaya mal es mayor, entonces usted quédese en el área chica, sea siempre micro, y yo creo que don Rafael va a coincidir conmigo, nosotros queremos que el micro llegue a ser pequeño, el pequeño llegue a ser mediano y el mediano llegue a ser grande, por lo tanto el camino, la carretera que hay que construirle a esa persona tiene que ser completa hasta el final, no podemos decirle oye, que usted sea micro ahí, lo voy a dejar tranquilo, no lo voy a tocar, por lo tanto ese argumento del gobierno no lo aceptamos en términos de que solamente le pega a las micros, puede ser verdad, pero no queremos solamente microempresas en Chile para poder crecer. El tema de la flexibilidad horaria o la adaptabilidad laboral. Si una micro o una pequeña empresa no tiene un sindicato representativo, va a estar obligado a trabajar de lunes a viernes. Entonces, ¿qué va a pasar con el comercio que tiene que abrir los sábados y domingos, sobre todo en regiones? No van a poder abrir los sábados y los domingos si no tienen un sindicato, entonces nuevamente la obligación a sindicalizarse. Y lo otro, que voy a salir del contexto empresa o del contexto empresario, y como lo hablamos en unas reuniones que tuvimos, el contexto empresa que involucra al empresario y a los trabajadores, yo creo que de aquí los trabajadores del sector privado tienen que empezar a levantar la voz también de que esta reforma tiene que cambiar. Por un simple sentido, el hecho de la titularidad sindical, el hecho de no poder extender los beneficios y el hecho de que yo negocie con un trabajador y me acusen de práctica antisindical y las penas del infierno, va a significar que cualquier trabajador en Chile que se capacite en cualquier cosa, que haga una capacitación de un mes, que haga un curso, un magíster, un posgrado, lo que quiera, cuando vuelva con ese título en la mano, como generalmente pasa, y le diga a su jefe, estoy más capacitado, ahora sé más, por lo tanto merezco un poco más de sueldo, el jefe va a estar obligado a responderle por culpa del gobierno, decirle, lamentablemente no te puedo subir el sueldo, no puedo negociar ninguna condición especial contigo, tengo que negociar con el sindicato, así que tu magíster, tu curso de capacitación, tu posgrado, no va a significar mayor sueldo, mayor salario para ti. Y también, ¿dónde queda la posibilidad de destacarse? Del trabajador que quiere realmente brillar en su empresa, hacer una buena pega y ser reconocido por eso a través de bonos, a través de mejores salarios, tampoco va a poder serlo, porque resulta que 5, 7 o 10 dirigentes sindicales a nombre de 100, 200, 300, 500 personas van a decidir cuánto sueldo tiene que ganar Juanito, Pepito, que se ha sacado la cresta, que lo ha hecho bien, que ha estudiado, que se ha capacitado, pero no. Esto lo deciden 10 personas y para todos por igual. Gracias, Juan Pablo. Yo quisiera recordar un poco las palabras del hermano del Garretón de Cumcille, que es Oscar Guillermo Garretón. Con respecto a lo que decía también Rafael, de la imagen de Chaplin, y yo creo que también nuestra falla de no poder explicarle al mundo político lo que es la empresa moderna. Y me quedo muy profundo con la explicación de Oscar Guillermo. O sea, ¿cómo hemos fallado de no ser capaces de explicarle al mundo político qué distinta es la empresa del año 2015 a la empresa de... No nos vamos a 1800 la revolución industrial, pero vamos a la empresa del 50, del 40. Hoy día, y nosotros lo repetimos muchas veces, nosotros no tenemos ni hablamos de mano de obra. Nosotros hoy día, y los trabajadores así lo demuestran, ellos trabajan con el cerebro. Hoy día los trabajadores no trabajan con las manos, hoy día trabajan con su intelecto y trabajan con su corazón. Y yo creo que el mundo político no entiende de qué es la relación que hoy día se da dentro de una compañía. Hoy día no hay mano de obra apretando todo el día un tornillo. Hoy día son técnicos, son hidráulicos, son mecánicos, son electrónicos, o sea, una gran variedad de profesiones que antes no existían, y esa gente tiene una relación muy distinta y son, aunque a algunos no les guste escucharlo, son muchísimo más individualistas que los que eran los trabajadores de masa y que por eso el sindicato en esa época tenía que defenderlo. Y eso es lo que ha hecho que en los países, ¿no es cierto?, de la OCDE, la sindicalización haya ido bajando. Pero me quedo con el pasivo del mundo empresarial, me quedo con el pasivo de la dirigencia gremial. No hemos sido capaces de explicarle al mundo político lo que realmente hacen o hacemos todas las empresas día a día, porque lo que ellos están haciendo con esta ley de reforma laboral está demostrando claramente que no entienden la empresa del siglo XXI. Con respecto a... Se ha tocado mucho los temas ya de reemplazo en huelga, titularidad sindical, pero yo quiero destacar dos puntos que a mí me parecen realmente graves y que lo hemos planteado y que la verdad que fuera de un par de descalificaciones nunca se contesta, digamos. ¿Cómo puede ser que una huelga votada por 100 trabajadores
con sus 5 dirigentes sindicales a la cabeza, después de un plazo, los 100 trabajadores quieran volver a trabajar, y si los 5 dirigentes no quieren volver a trabajar, esa huelga sigue. ¿Cómo es posible que la mayoría no pueda tomar decisiones por la minoría? Es un proceso tremendamente complejo. Se está eliminando el poder, ¿cómo se dice?, acusar a los dirigentes sindicales en este proceso. O sea, es decir, estamos entregados a que 5 dirigentes sindicales pesen más que los 100 trabajadores que están disponibles para volver a trabajar porque realmente les parece que la oferta de la empresa es una oferta atrayente. Eso nos parece tremendamente grave, eso nos parece tremendamente antidemocrático. Y el otro punto, que es un punto que está muy escondido en el tema, porque se está hablando del piso mínimo, ¿verdad? Y la discusión es que ese piso mínimo es lo que había antes, más IPC o lo que había antes. Pero resulta que hay un articulito por ahí, que tiene una palabra que no me la he podido aprender, que es algo así como la ultraactividad de la negociación, que dice muy claramente que si el sindicato no presenta un nuevo pliego, el pliego anterior termina, todo lo que está en ese pliego va a los contratos individuales, salvo las cosas colectivas, por supuesto, y las remuneraciones se reajustan en lo que dice el último convenio y se da el bono del último convenio si que estaba dentro de la negociación. Es decir, el piso no es lo que está en otro artículo, que es lo que había, sino que es la negociación anterior. Imagínense que se negocia el 2005 y se está negociando ahora 2008-2009, cuando el mundo se estaba cayendo a pedazos, ¿no es cierto? Las empresas estaban obligadas a dar el bono que dieron en una época de esplendor y a reajustar en un porcentaje también de época de esplendor. Y más aún, 3 meses después, 4 meses después, cuando el sindicato lo quiera, presenta un nuevo pliego y vamos ahora a negociar con el reajuste ya ganado y con el bono también en el bolsillo. O sea, eso nos parece realmente que es atentatorio contra la empresa, es atentatorio contra la propiedad privada, porque realmente significa de que la empresa se va a manejar por un decreto y no por la realidad que hay en ese momento, o lo que es más importante, por la relación permanente que se genera entre la empresa, los dueños y los trabajadores. Muchas gracias, Germán. Ahora, otro de los temas cruciales que también ha cruzado el debate es a propósito del diseño y la elaboración de las políticas públicas. Todos estos proyectos de ley tan profundos, además, y extensos, necesitan tener cierta coherencia, equilibrio, balance, cierta sistematicidad. Y de hecho, frente a las primeras críticas que se hizo a este proyecto de ley, la propia ministra, en un encuentro que hubo en la SOFOFA el día 15 de enero, ella defiende la coherencia y el balance del proyecto de ley y señala explícitamente que equipara o balancea la titularidad sindical, el piso de negociación y el fin de reemplazo, con la adaptabilidad pactada, la mayor información de los sindicatos y la simplificación en la negociación colectiva. En consecuencia, la pregunta que yo les quiero hacer, si desde el punto de vista de ustedes, de la realidad y de los gremios que representan, ¿creen realmente que estos contrapesos que ella señala como justificación del equilibrio en este proyecto de ley son real y verdaderamente balances frente a estos cambios tan profundos como la titularidad sindical, el piso de negociación o el fin de reemplazo? Déjeme decirle lo siguiente. Voy a recibir seguramente alguna respuesta. Yo este proyecto de ley llamado reforma laboral le cambiaría nombre. ¿Cómo sindicalizar más al país? ¿No es cierto? Y yo creo que por ahí va sencillamente. Y yo creo que es un proyecto donde los autores están convencidos, y yo entre paréntesis no soy político, soy dirigente gremial, nunca he pertenecido a ningún partido, así que para que nos entendamos, porque este país tiene la mala costumbre, si usted critica algo, y una vez me dijeron a mí, oiga, usted está en contra de todos los gobiernos. No, porque usted a los gobiernos, para ayudarlos, a nosotros nos interesa y le mando un recado a la moneda, que le vaya re bien al gobierno. Si le va bien a los gobiernos, nos va bien a todos. Yo le vuelvo a repetir, creo que todos estos proyectos de ley, de manera alguna,
de manera alguna, digamos, vamos a progresar, nos vamos a desarrollar, nos vamos a entender mejor. Pero yo quiero pasar un aviso. Usted no me lo ha preguntado, pero yo tengo que decir. ¿Sabe qué es lo que va a lograr este proyecto de ley? Mayor informalidad. Porque para trabajar cumpliendo todas las leyes, aquí en este país, es muy complicado. ¿A quién fiscaliza la Dirección del Trabajo? ¿A los informales o a los establecidos? ¿A quién fiscaliza el Servicio de Impuestos Internos? ¿Saben ustedes lo que me contestó hace algunos años un director de Impuestos Internos cuando solicitamos fiscalización a la evasión tributaria informal que otros conocen más simplemente como clandestina? Nosotros fiscalizamos a la gente con domicilio conocido. Entonces, los que no tienen domicilio conocido no son fiscalizados. ¿Saben cuántos informales ustedes hay en Chile? Seguramente lo saben, pero lo voy a repetir. Frente a los 860.000 formales en Chile hay 700.000 informales. Ahí no hay contratos de trabajo. Ahí no hay imposiciones. Ahí están los graves problemas para las pensiones porque esa gente tiene grandes lagunas. Y luego la AFP y la ISAPRE no sirven. Pero si no tienen imposiciones. Ese es un grave problema que existe, que yo quería decirlo, Bruno, esta mañana. Pero les voy a dar una gran noticia. ¿Se han fijado que hay un ministro que cuando sale dice, tengo una gran noticia? Bueno, yo aprendí, tengo otra gran noticia. Con todo lo que hablan contra los empresarios, por favor, escúchenme bien, la encuesta académica que dice, pónganle atención, fíjense ustedes cuáles son las instituciones mejor evaluadas en Chile, las que la opinión pública les tiene mayor confianza. Anoten. Primer lugar, Carabineros de Chile. Segundo lugar, afírmense los pantalones, las Fuerzas Armadas. Tercer lugar, los malos de la película, las pymes. Tercer lugar, bien ubicado. Cuarto lugar, la PDI. No sigo para abajo porque si menciono a los que están al final de esta encuesta, ¿para qué si ustedes los conocen? Ustedes ya los conocen. Entonces, las encuestas están señalando sus preferencias, la buena imagen. Yo le digo lo siguiente, todos estos proyectos de ley, les digo a ustedes, yo estoy muy preocupado. Creo que estamos frente a una campaña orquestada que en gran medida tiende a deteriorar la imagen del sector empresarial. Lo dijo Luis Humberto Gavetón, y es cierto. No, si lo dijo, sí. ¿Qué dice Luis Humberto? Dice, ¿no es cierto? Óscar Guillermo, pues Óscar Guillermo. Por las 7.000, Óscar Guillermo, por Dios. Pero a lo mejor Luis Humberto también lo dijo. Oye, serán los años, serán los años. Bueno, pero él lo dijo muy bien. Y además agregó, Chile cambió en 25 años. Estos proyectos de ley están para antes del año 70. No están para el año 2015, caballeros. Y yo creo, y le voy a dar un pequeño mensaje a ustedes con todo respeto. Yo creo que ustedes se tienen que sentir muy orgullosos de ser empresarios. Levantar la vista, conversarlo con sus vecinos. Aquí hay que hacer una gran cruzada nacional. De manera de contrarrestar con inteligencia, con estrategia, la verdadera imagen. ¿Quién es el empresario? Yo me acuerdo hace muchos años llenamos el Teatro Caupolicán y el nombre fue el área privada se reúne. ¿Y qué decíamos?
el muchacho que vende maní en su barquito es un empresario. Todo hombre o mujer que trabaje por cuenta propia es un empresario. Y los empresarios que somos 800.000 le damos trabajo a 8 millones. ¿Será por eso, señores, que todos los proyectos de ley van destinados a entusiasmar a los 8 millones y no a los 800.000? Gracias. Muchas gracias, Rafael. Cuando hablamos de equilibrio, Bruno, creo que aquí también hay que ver los otros aspectos que tienen que formar parte de este equilibrio. Hemos visto cómo los sindicatos, y nada hay de esto por lo demás en este proyecto de ley, se les va a exigir, por ejemplo, gobiernos corporativos, se les va a exigir responsabilidades sindicales cuando actúa el matonaje. El caso lo tenemos claramente en los puertos. Tampoco equilibramos el mundo laboral cuando no le damos o no acentuamos y no mejoramos las capacidades de capacitación que tienen que tener nuestros trabajadores o la certificación de competencias laborales. Yo creo que lo que más le falta a este proyecto es ir al otro lado. ¿Qué elementos debe contener para realmente equiparar o equilibrar la relación o mejorar aún, porque la verdad que la palabra es mejorar aún más y permanentemente en forma continua la relación entre los trabajadores y los empleadores? Le falta eso, le falta dirigentes sindicales responsables, dirigentes responsables que no, cuando hay una huelga, apartándose absolutamente del Estado de Derecho, bloquean calles, amenazan a la gente de otros sectores que quieren ir a trabajar y no pueden. Nada hay de eso. Y hemos visto que en ese sentido la CUT tampoco ha querido meterse en esas cosas. Y yo creo que eso hay que señalarlo porque es importante. Y también cuando vemos los parámetros que establece este proyecto en materia de equilibrar también, como lo han dicho, bueno, resulta que cuando vemos, por ejemplo, los pisos mínimos, cuando vemos que hoy día está nuestro país en un proceso de desaceleración, ¿qué significa partir de un piso mínimo que no sea aquel que represente realmente la proyección de una empresa en los próximos años para poder establecer y mirar de cara al trabajador y decirle, mira, si esta va a ser nuestra realidad? Lo que pasó ayer en la otra negociación es otro tema, el escenario aquí es distinto. Cuando hablamos de la información que requieren los sindicatos, ojo, esa información muchas veces puede no ser bien utilizada. Cuando vemos que también el proyecto aborda la necesidad que los sindicatos conozcan los proyectos de inversión de las empresas, al final podría ser incluso perjudicial para aquellos mismos trabajadores. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos, y particularmente aquellos que tienen más problemas de financiamiento, que para abordar cualquier proyecto de inversión se requiere capital de trabajo y capital constante y sonante, más el financiamiento que corresponde a la entidad financiera. Eso que han llamado equilibrio, asimetría de la información, bueno, resulta que esa información el trabajador puede ver, no, pues señor, aquí yo tengo una fuente de recursos para mejorar los bonos, mejorar el término conflicto, mejorar una serie de cosas. ¿Y qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con nuestras empresas y su capacidad de desarrollo, de inversión y de mirar a largo plazo? Entonces también nosotros pensamos que de alguna manera esto daña al final al trabajador, porque va a ser el trabajador el que va a poner hoy en riesgo su futuro de desarrollo en el largo plazo. Por eso que tampoco entendemos muy bien estos conceptos que están detrás de este proyecto en términos de equilibrar. Nos gustaría que el equilibrio vaya por el otro lado de la cancha. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que esa es la palabra clave, equilibrio.
Si realmente tuviéramos una balanza para poder pesar todo esto, pero no la tenemos, pero si realmente nos concentramos en el equilibrio, va a estar la clave. ¿Por qué lo digo? En el video nosotros decimos primero, y para que el gobierno no nos diga mañana por los medios, nosotros sí creemos que es necesaria una reforma laboral. Sí creemos que es necesaria una reforma laboral. Por lo tanto, no vengan a decir que hoy día el sector privado y los empresarios no estamos oponiendo a una reforma, no estamos oponiendo a esta reforma que es muy distinta. Lo segundo es que si queremos equilibrio, nosotros también decimos en el video que se está viralizando en estos minutos que queremos terminar con los abusos y las malas prácticas. Estamos de acuerdo en avanzar en todo lo que signifique abusos, malas prácticas de parte de algunos empresarios, los menos, y estamos absolutamente dispuestos a buscar un equilibrio perfecto para donde esté desbalanceado el poder de un sindicato con el poder de los empresarios, claramente ese poder se iguale o se equilibre. Pero el no reemplazo en huelga desequilibra la balanza completamente, ni siquiera un poco, completamente hacia el lado de los sindicatos. El sindicato tiene el poder de cerrar la empresa, de hacerla quebrar, de pararla, de hacer todo. Y no solamente sobre el empresario, tiene un desequilibrio completo sobre el resto de los trabajadores. Ya lo decían acá, que si un sindicato, una empresa 50 con un sindicato de 10, los 10 votan que no se acabe la huelga y los otros 40 quieren que se termine la huelga y volver a trabajar, no se puede hacer. Por lo tanto, desequilibra no solamente la relación entre el sindicato y el empleador, sino que también entre el sindicato y el resto de los trabajadores que democráticamente podrían votar el no reemplazo en huelga. Esta balanza se desequilibra tanto que yo me pregunto, y es más parte de la nebulosa de lo que no se entiende, porque los servicios mínimos, y ese otro tema de que nos van a tratar de embolinar la perdiz, los servicios mínimos solamente van a permitir que no se deteriore o dañe el activo fijo de la compañía. Los servicios mínimos no significa dar servicio de alguna forma o prestar alguna parte de los servicios, es los servicios que no sea para que la fábrica no se te queme, o el servicio de guardia para que no te entren a robar, pero no tiene relación con producir. Entonces, yo le pregunto al gobierno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, el día que la torre de control del aeropuerto Pudahuel se vaya a huelga? ¿Nos vamos a quedar un mes sin que puedan aterrizar los aviones? Lo decía Bernardo Fontaine en un video. ¿Qué va a pasar con el metro? ¿Santiago se va a quedar sin metro? ¿Eso es equilibrio? ¿Darle a 5 a 10 personas la posibilidad de parar el metro Santiago, de que no puedan aterrizar los aviones, y a rangos más pequeños paralizar una empresa, paralizar una pyme, paralizar una mediana, una pequeña, una micro? ¿Eso es equilibrio? Claramente aquí el gobierno está mintiendo cuando dice que esta reforma laboral equilibra las relaciones laborales, porque la desequilibra completamente hacia el otro lado. Estamos disponibles para perfeccionarla, para equilibrarla, pero no para desequilibrar la balanza completamente hacia el lado de los sindicatos. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo quiero hacer una reflexión en cuanto a cómo se gestionan las políticas de remuneración y compensación en las compañías. La compañía moderna no maneja su sistema de compensaciones a través de las negociaciones colectivas. Cuando se negocia cada 3 o 4 años, las empresas no están esperando 4 años para mejorar las rentas de sus trabajadores. Son todos procesos distintos, existen procesos de evaluación, procesos anuales, donde la gente es evaluada, donde se le da retroalimentación, donde se ven puntos de mejora, es decir, un trabajo y una coordinación permanentemente con nuestros colaboradores. Toda esa práctica puede ser puesta en riesgo a través de una reforma sindical, que todas estas cosas podrían incluso ser canalizadas, ¿no es cierto?, como, ¿cómo se dice?, como prácticas sindicales. Es decir, el impacto que esta reforma puede tener sobre los modelos de administración de las compañías es realmente brutal. Yo creo que eso, insisto en lo que dije anteriormente, demuestra que realmente la autoridad no tiene claro cómo funciona en Chile hoy día la empresa moderna. Yo soy partidario absoluto de los sindicatos. Los sindicatos, no cabe ninguna duda, que son grandes aportes en las compañías. Los sindicatos ayudan a la gestión de las empresas. De eso no tengo duda y tengo una experiencia de muchos años de negociaciones colectivas en el cuerpo y realmente mi experiencia es que los sindicatos son un punto importante. Pero muy distinto es que los colaboradores tienen que estar por obligación sindicalizados. El sindicato tiene que hacer la pega, el sindicato tiene que ganarse los adeptos, el sindicato tiene que encantar a sus integrantes.
no le pueden llegar los clientes gratis. Al sindicato no le pueden llegar los clientes por obligación, porque en la medida que eso pase, cada vez vamos a tener peores sindicatos y vamos a tener a la larga mucho peores relaciones laborales dentro de las compañías. Muchas gracias, Germán. Por otra parte, el propio Óscar Guillermo, pariente de Luis Humberto, señalaba en su reflexión que paulatina y progresivamente la ciudadanía iba adquiriendo una percepción más bien negativa, en forma mayoritaria, que positiva, respecto de las reformas estructurales que está proponiendo el gobierno. Señalaba muy bien, ¿no es cierto?, la evolución de esa percepción desfavorable de la reforma educacional. La misma encuesta ADIMAR que él mencionaba señalaba que el 60% de las personas cree que la reforma tributaria va a impactar negativamente a la clase media y el 58% cree que además no es respuesta ni va a ser eficaz para solucionar los problemas de pobreza o desigualdad en el país, siendo que era uno de los fundamentos sustanciales. La encuesta CADEM Plaza Pública, que sí ha ido tomando una muestra respecto de la sensación de las personas a propósito de la reforma laboral, esperamos que la ADIMAC, ya una vez que esté más instalada la discusión de la reforma, recoja también esa sensación. Pues bien, en la última de marzo, para hacerla comparable, esta encuesta Academia Plaza Pública señalaba que ya había una opinión mayoritaria desfavorable respecto a la reforma laboral. Un 36% creen que no va a ser una reforma favorable, positiva, versus un 32%. Eso es una novedad importante, más todavía tratándose de una reforma al mercado, a la estructura, a la regulación del trabajo. Y así como Óscar Guillermo hacía referencia a esta última encuesta que Andrea Repeto, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, nos dio a conocer hace poquitos días, en donde el 47% opina y cree que esta reforma laboral no va a ser positiva ni va a mejorar las relaciones o las condiciones de trabajo, versus un 37% que sí lo cree. Hay coherencia, entonces, en la opinión pública. La pregunta que les hago a ustedes, entonces, ¿cómo tomar o adquirir mayor conciencia por parte de la ciudadanía respecto de la profundidad de los impactos? ¿Cómo establecer que una reforma como esta no está respondiendo a las necesidades sociales ni al contexto que el propio Óscar Guillermo nos narraba? Y en tercer lugar, ¿cómo perciben ustedes esa opinión más bien ciudadana, no de los gremios, no de los empleadores? Con mucha información. Las encuestas revelan que el pueblo chileno es inteligente. En la medida que ellos se van informando, van entregando su opinión. Y es lo que yo vi el video, es lo que ocurrió y aquí se ha dicho con la reforma tributaria. Ustedes vieron cómo partió. Un gran apoyo. ¿Y qué se decía? Esto va a afectar a los 3 o 4 o 5 más ricos de Chile. Yo, como dirigente gremial, dije, esto va a afectar a todo el pueblo de Chile. ¿Y quiénes son los que hoy día están más descontentos con la reforma tributaria? Precisamente la inmensa mayoría de la masa consumidora de Chile, porque era lógico. Era lógico pensar que si se aplicaban mayores impuestos a los alcoholes, al pisco, la piscola iba a subir de precio, de valor. Era lógico. ¿Y quién se toma piscola? Yo creo que Germán no toma mucha piscola. Germán. Yo creo que usted toma o whisky o buen vino. Bueno, entonces el pueblo paga. Miren, oye, no hace falta ir a ninguna universidad para darse cuenta que todos los impuestos los paga el pueblo. Los paga la gente más modesta, los paga el consumidor. Pero si una gran empresa no le queda otra alternativa, ¿qué es lo que hace la gran empresa? Si tiene que pagar más impuestos, va a reajustar los valores, ¿no es cierto?, al precio por mayor. Pero yo quisiera también pasar otro aviso sobre las pymes, que cuando usted
hizo las consultas, yo omití, desgraciadamente, por estar pensando mucho en Óscar Guillermo por las 7.000. Ahora no, ¿cómo no lo es? Bueno, la situación de las MIPYME, y con todo respeto, es muy distinta a las mega y gran empresas en Chile. ¿Saben ustedes cómo está el mercado nacional? ¿Saben ustedes, y aquí lo decía Juan Pablo, acerca de los ingresos de una micro o pequeña empresa? ¿Saben ustedes que apenas de la torta económica que hay en Chile, a nosotros apenas nos toca el 15% de esa torta y le damos trabajo a más del 60%? ¿Cómo vamos a enfrentar mayores costos? ¿Cómo podríamos enfrentar una huelga sin reemplazo, los que apenas tenemos el 15% de las ventas totales de Chile? Sí, es algo increíble. Entonces decir, el discurso, las pymes no se preocupen, no se junten con los grandes. Pues esa es la consigna, ¿eh? Así que me van a retar por haberme juntado con ustedes. Entonces, no, ¿cómo se les ocurre si ustedes no tienen nada que ver? Bueno, si no tuviéramos nada que ver, se habría aplicado el Estatuto PYME y nos habrían, ¿no es cierto?, acogido algunos planteamientos y habría un trato especial a las MIPYME en la reforma laboral. Por ejemplo, cuando yo conversé con Bárbara Figueroa, lo digo, porque es algo público, en la CUT, me dijo, yo la verdad es que no estaba muy de acuerdo en sindicatos con tan poca gente porque los sindicatos atomizados no sirven. Muchos sindicatos no sirven en las empresas de a 8. Yo sería partidaria, dijo, de 25. Y nos pareció muy inteligente y muy bien. La CAT, que es otra entidad, porque hemos hablado de la pura CUT aquí, la CAT también es una central autónoma de trabajadores, ¿no es cierto?, con la cual hemos conversado. Y yo quiero saludar a mi amigo Olivares. No se enoja que lo salude en público, nosotros somos amigos de años. Este es un gran dirigente sindical laboral para quien pido yo un aplauso. Unión Nacional de Trabajadores, que es la UNT. Oye, si aquí no hay un monopolio, si aquí hay 3 organizaciones, yo les voy a pedir a ustedes públicamente, nosotros tenemos que conversar con las 3 organizaciones. No tenemos por qué privilegiar solo a una. Aquí se ha dicho, con todo respeto, que la CUT hoy día representa la inmensa mayoría de trabajadores del sector público. Y resulta que el sector que nosotros representamos están en la CAT y en la UNT. Entonces tenemos que conversar con este tipo, ¿no es cierto?, con estas organizaciones gremiales. En una palabra, su pregunta, nosotros tenemos que influir en la encuesta. Yo escribí un libro cuyo título es Su Majestad la Información. Fíjese que a mí me incentivó una radio del sur. Ustedes tienen que haberle escuchado mucho, ¿no es cierto? Que una OFM dice, el que no tiene información no puede dar opinión. Y es cierto, ¿no? Pero hay muchos, como el chiste del español, que llegan a una conversación, no saben de nada y dicen de qué se discute para no estar de acuerdo. Esos son los desinformados que llegan y opinan. Nosotros tenemos que informarnos. ¿Y saben lo que yo les envidio? A ciertos partidos políticos que no voy a mencionar, pucha que son informados y cómo capacitan a sus dirigentes y a sus diputados, jóvenes sobre todo ahora, pucha que hablan bien hoy. Y el mundo es una maravilla. Y la gente que escucha, ¿no es cierto?, se siente pero atraída por esos discursos. Nosotros, les digo, dejen el negocio de lado un día. A lo mejor ustedes están pensando que están perdiendo el tiempo. Ustedes hoy día están invirtiendo en su futuro.
Hay que propiciar que la gente participe. La gente del sector privado es muy cómoda. Lo conozco por experiencia. Yo soy un tipo que estuve 3 veces en la cárcel, privado de mi libertad, y lo digo con orgullo. Y les paso un aviso a ustedes: si ustedes no van a la cárcel, son malos dirigentes gremiales. Porque cuando tú pierdes la libertad, ahí sabes lo lindo que es luchar por la libertad. Y yo los invito, eso es lo que hay que hacer. Porque todos estos proyectos de ley, cuidado, cuidado. Espero equivocarme. Pero lo quiero, no me gustaría mucho que estemos avanzando, ¿no es cierto?, a camino que Chile nunca más debería volver a recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. A tu pregunta, Bruno, ¿qué pasa con...? ¿Cuál era? Se perdió. Sí. Era cómo hacer tomar conciencia en la ciudadanía de la profundidad del impacto, y enseguida cómo percibe el ciudadano, no el gremio, no el empleador, sino el ciudadano, reformas tan estructurales como esta. Sí. Bueno, justamente a eso, cuando uno va mirando incluso a aquellas empresas y a las personas que trabajan día a día, y algunas encuestas así lo señalan, resulta que las tasas de sindicalización, las vemos hoy día, son muy bajas. Van subiendo, pero todavía son bajas. Y por lo tanto eso da cuenta de alguna manera que las personas, y ahí quiero enganchar con el diagnóstico previo que se hace del gobierno para impulsar esta reforma, no existe hoy día, y lo dijo Óscar Guillermo también, un gran nivel de conflictividad en las empresas, entre los empleadores y los trabajadores. ¿Y eso por qué? Porque hemos aprendido de que el capital humano es fundamental para nuestro desarrollo. Yo en lo personal he tenido, si bien es cierto en mi empresa no tengo sindicato, pero he tenido una muy buena relación con los sindicatos del comercio. Al punto está que hace pocos días atrás se firmó la ley que regulaba el trabajo de los días domingos y festivos. Y esa ley es fruto de una conversación entre los empleadores y los trabajadores. Trabajadores que de alguna manera no, algunos pueden estar en la CUT, pero la mayoría no está en la CUT. Y trabajadores que están pensando el año 2015 en adelante y que tuvieron la generosidad de sentarse en una mesa a deponer sus legítimos intereses. Lo mismo hicieron las empresas, por otro lado, también deponiendo legítimos intereses para lograr un acuerdo. Y ese acuerdo se plasma en un proyecto de ley. Pero acá, como tenemos una carga ideológica muy fuerte al momento de hacer las leyes, cuando llegamos con este acuerdo, incluso con la propia ministra del Trabajo, al Congreso, a la Comisión Laboral de la Cámara de Diputados, prácticamente nos retaron. ¿Cómo era posible? Venimos a colegislar. Pero lo que está ahí es una señal de cómo realmente entre los empresarios, los trabajadores, somos capaces de ponernos de acuerdo. Y por eso que cuando uno va a las encuestas, cuando uno va a la gente común y corriente, ve que la relación es distinta a la que de alguna manera sale en los medios, que es la conflictividad que no existe realmente. Entonces lo importante y nuestra responsabilidad es ir transmitiendo hacia el interior de la empresa un poco lo que yo les planteaba antes. Preocupémonos del desarrollo a futuro. Nosotros tenemos que pensar en ver, me tocó también hace unos días atrás en un seminario del tema del comercio exterior, que es mi especialidad. Tenemos que pensar en Chile a 50 años más. Si queremos ser realmente un país desarrollado, inclusivo,
con buena participación de todo el mundo, tenemos que pensar en un país a 50 años plazo. De tal forma de ir trabajando para llegar a ese punto con nuestro país debidamente desarrollado. Y eso evidentemente implica que con crecimiento y desarrollo es el mejor ingrediente para realmente equiparar la cancha, para mejorar la desigualdad que hoy día existe, si no somos ciegos. Hoy día hay una desigualdad importante en nuestra sociedad. Pero con crecimiento y desarrollo, yo estoy convencido que es la mejor herramienta para ir superando esa desigualdad, y realmente si nos ponemos un plazo importante, con una meta importante, y trabajando todos en conjunto y mejorando evidentemente las relaciones con los trabajadores, creo que es lo esencial para que nuestro país realmente pueda lograr hacer un país desarrollado, inclusivo y participativo. Gracias, Ricardo. Yo creo que el 31% de apoyo de la encuesta CADEM a la reforma laboral habla de que la gente no está comprando este discurso de lucha de clases, de que las relaciones, lo decíamos en el video también, de esta caricaturización negativa de la relación entre empleadores y trabajadores es falsa, está demostrado por otros temas. Por lo tanto, no creo que... yo creo que ya permeó en la gente de que algo raro hay. Yo creo que las frases que nosotros, y lo decía Ricardo recién, tenemos que pensar en una reforma laboral para los próximos 50 años y no en una basada en una de hace 45 años y cada uno saque las cuentas qué año llegó. Creo que cuando el gobierno hoy día pone una reforma sindical y en paralelo todavía está pendiente el estatuto del temporero, donde vemos que ante el no reemplazo en huelga un agricultor podría perder toda la cosecha del año porque hoy día, tal como está, puede pasar si es que primero se aprueba esta reforma sindical y no se aprueba lo otro. Yo creo que si hacemos una encuesta entre los trabajadores de la agricultura, muchos y en su gran mayoría, dada la relación que hay entre el agricultor y sus trabajadores, no digo que todas sean buenas, pero la gran mayoría son buenas, el trabajador de la agricultura no va a estar dispuesto a que su jefa, su patrón, pierda la cosecha por una huelga, por un no reemplazo en huelga, y eso va a pasar. Entonces, llegar a estos extremos tampoco yo creo que es lo que quiere la gente, lo que quieren los trabajadores. Quieren equilibrio, quieren sentarse a la mesa de igual a igual, pero no quieren tampoco hacer cerrar la empresa, hacerla quebrar, hacer perder a un agricultor su cosecha, hacer que los salmoneros puedan perder toda su cosecha, o incluso que, como lo hablábamos ahí con el señor Sandoval, el virus ISA pueda volver porque las normas sanitarias no se cumplen. Yo creo que los trabajadores no están por destruir empresas, los trabajadores no están por, perdónenme la palabra, cagarse a su jefe. Las relaciones laborales en Chile son buenas y llegar a cualquier extremo es malo. El extremo del no reemplazo en huelga es realmente malo y yo creo que los trabajadores lo están empezando a entender. El equilibrio del bueno, puede ser que hoy día la balanza esté un poco desequilibrada en favor de los empresarios, equilibremosla de igual a igual con los trabajadores, pero no la desequilibremos totalmente en favor de los sindicatos. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo los quiero sacar un poco del momento actual y un poco siguiendo el pensamiento de Ricardo, de insistir en esta reforma añeja, antigua y que no representa al mundo actual. ¿Saben ustedes que de las 10 profesiones mejor pagadas en Europa el año 2012, el año 2002 no existían? O sea, en 10 años, las 10 profesiones mejor pagadas en Europa nadie las conocía, no estaban en ninguna parte el año 2002. El 75% de la venta que hace Apple el año 2013 es de productos que el año 2008 no existían. O sea, en 5 años el 75% de la venta era de productos que en 5 años existían. O sea, es tan grande el cambio que tiene nuestra sociedad, es tan grande el cambio de actividades, es tan grande el cambio como las empresas se están relacionando con sus personas. Se supone que vamos a llegar a un mundo en el cual teóricamente no van a haber colaboradores. Va a ser un mundo de asociatividad, va a ser un mundo de socios.
el impacto que va a tener las impresoras 3D o las 4D va a ser brutal. El cambio de las economías industrializadas va a ser brutal. En la casa ustedes se van a poder hacer un vaso, en la casa van a poder hacer este micrófono, los autos van a andar solos por las carreteras, no van a necesitar chofer, hay que pensar cómo van a ser las nuevas ciudades. Es decir, el mundo está cambiando a una velocidad. ¿Alguien me puede decir, eso para 50 años más? No. 5 años más vamos a tener los autos andando solos. 10 años más. Los drones, ya ustedes vieron que se están poniendo algunas normas, que no pueden pesar más de tantos kilos, que no, la diferencia entre las patitas no puede ser más de tal distancia. En fin, el mundo cambia a una velocidad brutal. Y por lo tanto las relaciones laborales y las relaciones dentro de la empresa son relaciones absolutamente distintas y que lamentablemente el mundo político no la entiende. Como dice Ricardo, el mundo político no está viendo el futuro. Y esto es un futuro que no es un futuro de 50 años más, es un futuro de mañana. El impacto de la innovación va a cambiar la manera de hacer empresa. La empresa va a ser totalmente distinta a la empresa que tenemos hoy día. Y ese yo creo que es trabajo de ahora, de definir, ¿no es cierto?, cómo nos vamos a relacionar en una sociedad absolutamente distinta a lo que tenemos hoy día. Y creo que ahí hay un trabajo, y creo ponerles y ponernos un pasivo. Nos falta dialogar con nuestros colaboradores. Tenemos 8 millones de personas que lo estamos viendo todos los días. ¿Cuántas charlas, cuántas reuniones han tenido los gerentes generales y los presidentes de las compañías con su gente? ¿O hemos tenido? ¿Cuántas veces los gerentes personales han explicado a la gente en qué consiste esta reforma sindical? Creo que el trabajo cotidiano, diario, permanente, de los gerentes, de los administradores con nuestra gente es algo necesario. Los trabajadores tienen que ver que los gerentes y que los empresarios están juntos y son un solo equipo. Hemos avanzado una enormidad. La empresa de hoy día es una empresa evidentemente muy distinta. La gente está mucho más cerca, pero todavía nos falta mucho por trabajar en acercar cada vez más a nuestros colaboradores a las empresas, contarles, explicarles para dónde vamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos motiva, qué es lo que los motiva a ellos. Somos un equipo que está todo junto. No son trabajadores por un lado, gerentes y empresarios por otro. Es una unidad que se llama empresa y que tiene como objetivo juntos sobrevivir. Y creo que eso es muy importante que trabajemos y sigamos insistiendo, porque en la medida que somos capaces de construir ese modelo de empresa, muchas de estas cosas que se están poniendo por fuerza, que se están poniendo en forma agresiva, no van a tener ningún valor. Muchas gracias, Germán. A propósito justamente de estas necesidades del mundo del trabajo futura o de esta desatención, falta de observancia de esos requerimientos especiales y también con ocasión de lo que decía Ricardo, de este diagnóstico inicial que fundamenta la reforma que el gobierno ha propuesto. El gobierno ha señalado que el objetivo de esta reforma es el combate a la pobreza, la desigualdad, la inequidad, la paz social, el aumento de la productividad, la distribución de utilidades. Son 4 o 5 los fundamentos sociales con los cuales defiende y propone esta reforma. Entonces la pregunta es, primero, analizamos ya respecto de las normas del proyecto de ley. Consecuencia, lo que les pido ahora, en resumen, en aras del tiempo, estamos algo sobrepasados, es mencionar cada uno de ustedes 2 o 3 vacíos de este proyecto de ley. ¿Cómo se responde a esos desafíos del futuro? Y cómo, por una parte, se responde a estos fundamentos, los propios desafíos sociales y laborales sobre productividad y paz social con que el gobierno dice estar inspirando su reforma. El proyecto de ley, en nuestra opinión, está pensando en que las relaciones en las empresas con nuestros colaboradores, ¿no es cierto?, son pésimas, que no existe diálogo. Yo quisiera tomar las palabras de Germán
que me parece muy importante. El diálogo que debe producirse en la empresa. Y voy a recordar, yo tengo un video que siempre presento en los congresos de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile que presido, y es un video de líderes. Y aquí es muy importante cuando se ha hablado de la encuesta y se ha hablado de la información, de la importancia que tiene cada uno de ustedes, cómo ser verdaderos líderes. Por ejemplo, en este yo tengo un personaje que existió, fue presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón, que dice lo destaco ahí también en los líderes, y dice, conducir, dice Perón, bueno, en acento argentino no lo voy a imitar, conducir no es mandar, conducir no es mandar. Y eso es un recado muy importante para nosotros, hablando ahora de la empresa y de cómo lograr un mejor diálogo. Y les voy a dar un dato. Yo estoy aquí, cosa que les agradezco, la oportunidad, es un honor por haber compartido este panel, para un simple dirigente de los micro y pequeños empresarios, imagínense ustedes. Yo creo que después de aquí me voy a poner, ¿no es cierto?, voy a tener que ir a cambiar de terno. Tela de San Fernando. Tela hecha por un sastre, así no falabella más. Fíjense ustedes lo siguiente, mientras yo estoy aquí, mis colaboradores están en San Fernando, donde tengo mi actividad comercial, y no se imaginan ustedes que lo importante que es preguntarles, no mandar. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué no? Vea usted cómo le resulta mejor, cómo haría mejor usted esto. O sea, hay que confiar en la capacidad y en la iniciativa de nuestros colaboradores. Nosotros no nacimos porque somos empresarios con más capacidad que nuestros colaboradores. Dios nos mandó a todos en las mismas condiciones. Hay que considerar la importancia que ellos tienen. Yo se la doy y los invito a que, yo estoy seguro que ustedes lo hacen la mayoría, pero háganlo. Porque la forma precisamente de evitar que predicadores, porque son predicadores, si los hay, ustedes parece que no se han dado cuenta, hay predicadores para distanciarnos de nuestros colaboradores, para hacerles creer que todo es abuso. Usted llevó a Ginebra, siendo subsecretario del Trabajo, a una señora presidenta de las asesoras del hogar. ¿Se acuerdan? Tuve el honor de conocerla. ¿Me permiten que pase este aviso? Mire cómo se legisla. Me he encontrado, la gente cuando usted quiere ser cercano y es cercano, yo no tengo ningún inconveniente en que me paren en la calle a hacerme una pregunta, y así ocurre en todo el país. Entonces se me han acercado asesoras del hogar, escúchenme bien, que ahora no pueden trabajar los domingos y es irrenunciable. ¿No es así? Irrenunciable. ¿Qué significa irrenunciable? ¿Podría decirle usted? ¿Qué es irrenunciable? Que no pueden renunciar. Irrenunciable, que no pueden estar el día domingo en sus labores. Pero pensó el Ejecutivo, pensó el legislador, que hay personas que vienen de la Araucanía, del Biobío, y han venido a trabajar puertas adentro a Santiago de Chile, y que por un día domingo libre no les sirve para ir a Chillán, a Coihueco, a Traiguén, ¿no es cierto?, a Freire. ¿Pensaron los que están sentados ahí en el Parlamento? Esas señoras necesitan acumular una semana.
hombres o mujeres que están en los hogares puertas adentro, ex subsecretario del Trabajo, permítame que le diga, usted entiende de lo que yo estoy diciendo, entonces a ellos no les sirve. ¿Qué va a ocurrir con el legislador? ¿Qué van a hacer estas señoras puertas adentro el día domingo en Santiago? Y pasa un inspector del trabajo, ¿y qué va a hacer si estas señoras están puertas adentro? ¿Cuál va a ser el criterio? Conociendo el criterio de algunos funcionarios, hay algunos buenos. Si también hay buenos, de repente. Pero conocemos la actitud que asumen algunos compatriotas cuando tienen el cargo de inspectores. Es un cargo importantísimo ese, inspectores, fiscalizar a los que están dando trabajo. Entonces, en este aspecto yo quisiera decirle finalmente, yo creo que de esta reunión, de este gran encuentro, cada uno de nosotros tiene que salir con una misión, si me permiten. Una misión, como aquí se ha dicho, hablar con nuestros colaboradores, que se den cuenta de qué se tratan estos proyectos de ley. Dialogar con nuestros colaboradores al máximo. Declaro, el estar aquí no significa que yo no vaya a ir a la próxima reunión con la ministra del Trabajo. Le he pedido que nos reciba rápidamente. Vamos a ir a la Comisión del Trabajo del Senado cuando llegue el momento, porque ya fuimos a de la Cámara de Diputados. Y yo le hago un pronóstico, va a pasar volando. ¿O no? ¿Alguno de ustedes duda que en la Cámara de Diputados no pase volando? ¿Duda? Bueno, yo apuesto que pasa volando. Podría ganar algo hoy día. Pasa volando. ¿Dónde vamos a tener que conversar? Con los senadores. Esos mismos senadores que anoche en el Canal Nacional, yo respeto mucho a los jóvenes, yo también fui joven. Pero anoche los jóvenes diputados le dijeron que ellos, esos senadores como Andrés Saldívar, gran senador de la República, gran político, le dijeron que se tenían que ir a la casa a tejer, a cuidar los nietos. Ese es el recado que le mandaron los jóvenes, maravilla. Porque los jóvenes, todos fuimos jóvenes, tienen que aprender. ¿Por qué en Isla de Pascua hay un consejo de ancianos? Porque la sabiduría se obtiene con los años. Y no hay que por ningún motivo descalificar a los que llegamos a la tercera edad y a los que lleguen a la cuarta edad. Esa gente adquirió sabiduría y esa sabiduría es un capital enorme en beneficio de los países. Y con esos senadores vamos a ir a hablar. Son los únicos que pueden racionalmente arreglar y mejorar este proyecto en bien del país. Nosotros queremos que les vaya bien a todos, a los trabajadores y a las empresas. ¿Ustedes creen que la reforma tributaria, que ustedes que son más peritos y más inteligentes que yo y que saben más, ¿no es cierto? Aquí, ¿ustedes creen que si la empresa no les va bien, van a haber muchos ingresos tributarios a las arcas fiscales? ¿De qué estamos hablando? Los impuestos subieron para los impuestos a la renta y al global complementario, a las personas. ¿Y si no hay utilidades? Si no hay utilidades, si las empresas empiezan a tener pérdidas. Ya yo vi que hay un nuevo proyecto, una nueva idea que está circulando, que los profesionales van a tener que pagar impuestos. Quiere decir que van a faltar recursos para financiar la reforma tributaria. Pareciera que esas son las señales. Mensaje final, muchas gracias nuevamente, los saludo con todo cariño a ustedes, los vuelvo a felicitar por estar aquí, váyanse con optimismo, porque no hay que irse con pesimismo, hay que irse con optimismo a trabajar, a contarle a los que no pudieron venir, que fue muy interesante, creo yo, a lo mejor. Y le van a tener que contar que Rafael Crucille, conociendo a Óscar Guillermo hace más de 40 años, le cambió el nombre a cada rato.
un cierre también, ¿eh? Un cierre también. Sí, y muy brevemente creo, Bruno, que el tema de la adaptabilidad laboral que hemos propuesto nosotros en la comisión, que sea extensiva a todos los trabajadores y a todas las empresas, sin lugar a dudas que va a permitir mejorar todavía aún más la relación entre los trabajadores y los empleadores, y con eso también se puede ir mejorando este equilibrio del cual estábamos hablando. Pero sin lugar a dudas que el elemento fundamental, lo dije hace un rato atrás, es el crecimiento económico. Sin crecimiento económico, las empresas no vamos a poder generar recursos, no vamos a poder pagar a nuestros trabajadores, no vamos a tener utilidad y al final este sistema se empieza a desmoronar. Y un tema también que, y vuelvo atrás con el tema de la adaptabilidad. Fíjense que Rafael de alguna manera lo decía, y no hay ninguna alusión personal, hay que preocuparnos de la tercera y cuarta edad. Y hay una fuerza laboral importante que se va a generar en poco tiempo más, que resulta que tiene características muy especiales. Y parte de esas características especiales probablemente va a ser dónde se sienta, el tiempo que tiene que estar parado, tiene que estar sentado, o en qué labor hacer. Y ahí está donde nosotros decimos, ojo, si esto de la adaptabilidad laboral no es un capricho nuestro, es porque las condiciones laborales van a cambiar. Las condiciones laborales de esta tercera y cuarta edad, las condiciones laborales de la mujer, las condiciones laborales de los jóvenes, cuando queremos que efectivamente los jóvenes y las mujeres se incorporen a la fuerza laboral. Adaptabilidad, crecimiento económico y las buenas prácticas. También de alguna manera lo señalaba Rafael. Preocupémonos al interior de nuestras empresas de tener las mejores prácticas con nuestros empleados. Yo sé que la mayoría las tiene, pero esto hay que traspasarlo al resto. Hay que enseñarle al resto. Hay que dar testimonio de que cuando uno tiene buenas prácticas, tiene buenas relaciones laborales y tiene más personal comprometido. Yo creo que en esos tres aspectos y en esas tres líneas es donde tenemos que avanzar, y me pliego a los agradecimientos de todos ustedes por estar aquí esta mañana reflexionando sobre la agenda laboral. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, ¿sobre qué le falta a esta reforma sindical? Que sea una reforma laboral. Que el gobierno ponga todos los temas encima de la mesa: polifuncionalidad, estatuto del temporero, ley de subcontratación, contrato de trabajo por hora o faena, incorporación de la mujer y jóvenes al trabajo, al mercado laboral, flexibilidad laboral, capacitación. ¿Por qué el gobierno no puede poner todos esos temas encima de la mesa y llegamos a un gran acuerdo laboral y tenemos que discutir punto por punto? El gobierno quiere que nuevamente en 3 meses más, cuando empiece a discutir la polifuncionalidad, estemos de nuevo los 4 tratando de defender a los distintos gremios, a las distintas empresas, y que yo tenga que defender a don Sergio Pérez porque su conductor profesional resulta que puede manejar el camión, pero entre la mitad de Iquique y Arica no se puede bajar a cambiar una rueda porque la polifuncionalidad no se lo permite. Entonces, el llamado al gobierno es: juntemos todos los temas en uno para poder discutir una gran reforma laboral. Y el punto está en eso, en pedirle al gobierno, 1, que con urgencia no vamos a discutir nada. 2, que deje de mandar señales negativas hacia los empresarios. Nos juntamos un día lunes a anunciar esto, el día martes se le pone urgencia simple al proyecto. Anunciamos que el día 15 nos vamos a juntar a discutir cuáles son los temas que nosotros queremos incorporar en la reforma. Resulta que el 13, hace 2 días, el gobierno puso plazo para mandar las 800 indicaciones. Dejen de mandar malas señales a los empresarios. ¿Dónde está la frase del ministro Arenas de que ahora había que hacer un gran acuerdo público-privado? ¿Dónde está ese compromiso del gobierno? Y por último, decirle a todos los chilenos y a todos los trabajadores chilenos: ¿realmente ustedes creen que es bueno para el país una reforma laboral negociada entre 4 paredes donde el sector privado no está incluido? Piénsenlo. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, en la misma línea de lo que dice Juan Pablo, yo creo que aquí lo fundamental es llevar a todos los actores a participar en esta reforma. Yo soy un convencido, y lo he dicho varias veces, esta reforma va a tener peores efectos que la reforma tributaria. La reforma tributaria
rigen algún tiempo más, incluso con un gobierno nuevo, es el que la va a poner en práctica. O sea, puede incluso en algún momento ser cambiada. Esta reforma, tal como está, es muy difícil que después se pueda cambiar. Por lo tanto, este es un camino que no va a tener camino de retroceso. Y por lo tanto, yo creo que eso es tremendamente grave. Una cosa tan importante para Chile necesita el acuerdo, la discusión y el análisis entre todos. Hemos hablado que solamente hay un sector de la dirigencia sindical representada, hay otros sectores tremendamente importantes de la dirigencia sindical que también deberían estar incorporados, están las universidades, están los centros de estudio, están los centros de investigación. Esto es tan importante para Chile que aquí debería haber un gran consenso de la reforma que queremos los chilenos para adelante, considerando los impactos, como dije anteriormente, de todo lo que significa el mundo moderno y todo lo que va a significar la innovación en las relaciones entre las empresas. No tiene sentido sacar una reforma antes del 21 de mayo o después del 21 de mayo en el Senado y que saquemos una reforma absolutamente apurada. Chile no tiene apuro en este tema. Que me expliquen por qué esto tiene que venir ahora. Conversemos, dialoguemos y los chilenos siempre hemos demostrado que cuando las cosas las hacemos conversando, mirándonos a la cara y entendiéndonos, las cosas las hacemos bien. Y lo que estamos haciendo ahora, los estamos haciendo mal. Muchas gracias. Gracias, Germán. Muchas gracias, Germán. Quisiera agradecer la oportunidad de participar en este panel. La verdad que fue un excelente diálogo inspirado en las reflexiones muy sensatas de Óscar Guillermo Garratón inicialmente. Destacamos la falta de equilibrio de este proyecto de reforma, la necesidad de mirar hacia el futuro, los requerimientos de mano de obra importantes, la falta de respuesta a las necesidades sociales que el propio Óscar Guillermo apuntaba como esenciales y cruciales en este momento. ¿Qué va a pasar con los productos perecibles, con los peces en cultivo, los salmones? Bueno, ¿quién los va a atender en los momentos de huelga? Los pequeños comercios, también el grande. Y el énfasis que de una u otra forma la reforma estaba instalando más bien en la conflictividad que en la construcción del Lego. Así que muchas gracias, gracias también. La sala sigue llena y eso es muestra de un gran interés que hoy día estamos percibiendo por estos espacios de reflexión. Felicitaciones por la conversación. Agradecemos a nuestros panelistas, a nuestro moderador y también, como muchos de ustedes son de regiones, muchos de ustedes vienen a enterarse cómo esta reforma afecta a cada una de las industrias. A continuación, después de lo que tenemos ahora, que es la foto oficial, tendremos un diálogo en distintas salas a la salida de este salón en donde se trabajará y se discutirá por sector cómo afecta la reforma. Pero previo a eso, tal como les dije, tenemos una foto oficial de esta primera jornada de reflexión laboral.